Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué futuro os espera juntos? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Vamos a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. Vamos a comenzar. ¿Qué futuro nos espera juntos? Opción número 1, opción número 2. Tómate tu tiempo, piensa en la pregunta, piensa en esa persona, si es tu pareja, si es tu persona especial. Piensa, concéntrate, elige y elige bien. Vamos a comenzar. Opción número 1, la número 2 la ponemos por aquí. ¿Qué futuro nos espera juntos? Vamos a ir comenzando. Ahora mismo te puedo decir que tienes los caminos abiertos con esta persona. Te salen los caminos abiertos con esta persona. Todo apunta a que vosotros vais a tener una relación. Eso sale clarísimo. Vais a pasar de una relación oculta o semi-oculta a una relación formal. Pero dentro de esta relación formal que yo veo, deberíais, antes de comenzar, deberíais de dejar claras ciertas cosas para que sea una relación limpia, para que no sea una relación con cosas sin terminar, tanto por una parte como por la otra. Hay miedo a equivocarse en esta relación. ¿Por qué hay miedo a equivocarse? Porque no tenemos claro cuáles son los sentimientos que tiene esta persona. Los sentimientos que tiene esta persona te los va a demostrar más adelante. Esto no quiere decir que ahora no los tenga, sí los tiene, pero los va a demostrar más adelante. Si esto, como yo estoy viendo, es una relación oculta, esto va a comenzar a irse de las manos. Pero a irse de las manos de una manera fuerte, ¿bien? Incontrolable en este caso, porque yo he visto muchos casos en los cuales se van relaciones de las manos, relaciones ocultas, pero se terminan controlando. Y este no es el caso en el cual yo estoy viendo se está controlando. No se controlan las emociones. Vamos a ver qué más. ¿Qué futuro os espera juntos? Vamos a mirar con estas. Vamos a ver. Veo por aquí que ha habido mucho orgullo en esta relación, ¿eh? Ha habido mucho orgullo, ha habido mucho sí pero no, mucho te dejo caer pero no demuestro, mucho me camuflo en mi coraza, pero ahora esto sale como en pasado. Ahora es el momento en el que se va viendo claridad y en el que esta persona comienza a dejarse ver en cierto modo. Comienza a mostrarse, no a demostrarte, sino a mostrarse tal como es, cosa que en un pasado no lo ha hecho. Entonces tú aquí vas a tener la oportunidad de tener mucho control en la historia. Los papeles se cambian, tenlo en cuenta, y el poder de la relación quedará en tu mano. Y mira que esto es algo, o sea, no es que tú hayas soñado el tener ese control de la relación, no es que hayas soñado eso. Es que no te ha dado o no te dio en su momento ese lugar. Bien,
Entonces, tendrás la oportunidad de sentir el deseo que tiene esta persona hacia ti. Y sale clarísimo. Estoy viendo por aquí a alguien, y esto tú ya lo sentiste en su momento, que intentó romper esta historia. Alguien que intentó romper esta historia, que quiso, en cierto modo, meterse en medio de esta relación, ¿vale? Intentando provocar o conquistar. Provocar o conquistar, aquí. Con chismes, habladurías. Y es una persona que dice que ha sufrido mucho. Es una persona que va mucho de víctima, ¿no? Que se victimiza mucho. Y que creía que tenía mucho poder por lo sexual, ¿no? No tiene ningún poder ni físico ni sexual. Ahí no está el poder está aquí, en lo que tiene uno aquí. Y físicamente uno puede estar buenísimo, pero si por dentro es una mierda, es una mierda. Entonces esta persona creía que con sus artes sexuales podía, en cierto modo, separaros. Se da cuenta que no, tu destino está escrito. Y el destino de esta persona está escrito. Y esto sale clarísimamente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mis corazones. Vamos a ver el futuro con esta persona, tu futuro. El futuro que te espera con esta persona. Hablan de una calma, de una tranquilidad. De cara a futuro a vosotros os esperan cosas buenas. Pero también será una lucha el llegar al punto de tranquilidad. Esta persona deberá de cambiar cosas en su vida, eso está claro. Y la primera cosa que deberá de cambiar es dejar de que le influencien en su vida. Dejar de que le influencien. Si ahora mismo vosotros estáis en distancia, yo te puedo asegurar a ti que en cuestión de días esta persona te busca o os buscáis mutuamente. Siempre de manera, como yo digo, de la manera menos indicada, ¿no? Porque hay mucho ego aquí, hay orgullo, y nunca es de la manera más acertada o de la manera más indicada. ¿Tienes dudas de que esta persona vaya a cambiar? Creo que las tienes, pero cuando pase lo que yo te he dicho que va a pasar con el tema de que esta persona va a comenzar a mostrarse realmente como es, vamos, que va a abrir su corazón realmente, es cuando tú vas a tener la claridad de que sí va a cambiar. Y de que también en cierto modo se han exagerado muchas actitudes. Hay cosas que no conoces de esta persona. Y una de las cosas que no conoces de esta persona, que es las dos caras que tiene esta persona o que muestra, que te dislocan, estas dos caras son miedos. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir. Hay un éxito, en esta historia, hay un éxito. Es que me da igual todo lo que pase entre medias, que van a pasar cosas, que seguro que sí, que van a pasar cosas, pero hay una cosa muy clara aquí, dice, hay un éxito entre vosotros, vuestro destino está escrito, vuestro destino es vivir una segunda parte, hay una convivencia entre vosotros. Luego vosotros, mira, podréis tener discusiones por otras cuestiones de la vida, por la vida misma, por los problemas, por la diferencia de caracteres, porque a ti te gusta la toalla de esta forma y a la otra persona de la otra, en fin, todo ese tipo de cosas, pero si ese tipo de cosas no son nada, son las discusiones cotidianas de la vida,
de la vida. Entonces aquí lo que dicen, que vosotros vais a convivir, y que sale clarísimamente, que hay muchas cosas que limar todavía, y que hay que dejar claro también que si en un futuro hubiera la posibilidad de engaño, que hay que decirlo antes de llegar al engaño, porque ese es un miedo que tenéis ambas partes, de que si en un futuro os vais a engañar. Tanto tú tienes ese miedo como la otra parte tiene ese miedo. De si esto ha pasado ahora, en un futuro me puede pasar a mí también. Bien, y esto son cosas que vosotros tenéis que hablar, y que con el tiempo te vas a dar cuenta que no tiene por qué pasar, porque es que realmente tú a esta persona comienzas a conocerla ahora. Ahora es cuando demuestra realmente sus sentimientos. Ahora es cuando vais a hablar realmente de cara a futuro. Ya me contaréis. Vamos a seguir con este interactivo. Vamos a continuar con la opción número 2. ¿Qué futuro nos espera juntos? Opción número 2. Vamos a comenzar. Está muy complicada la cosa, ¿eh? Está muy complicada la cosa ahora mismo. Pero si te digo que es una persona para ti, para toda la vida, te estoy mintiendo. Te estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque es cierto que vosotros posiblemente viváis una etapa, pero con un tiempo determinado. ¿Bien? Un tiempo determinado, una fecha de caducidad. Y eso sale claro. Hay muchas cosas, también digo que esto depende de cada uno. Vosotros ya venís de pasado. O sea, esto no es una persona nueva en tu vida. Vosotros ya venís de pasado, vosotros tenéis muchas cosas que concretar mutuamente en vuestra vida, vivir muchas cosas todavía, hacer cosas juntos importantes, porque sale clarísimamente, ¿bien? Y por supuesto vivir esa etapa en pareja. Vamos a ver qué más. Pero como te he dicho, no te puedo asegurar ahora mismo que sea la persona que vaya a estar toda una vida a tu lado. O tú con esa persona, que posiblemente tú decidas en un futuro que vivas esa etapa y decidas por lo que sea que mira que no. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué futuro os espera juntos. Vamos a ver. Mira que están las cartas que no se quieren mover hoy. Bueno, vamos a ver. ¿Qué futuro os espera juntos? Lo queremos todo al completo. Pero es que todo al completo no se puede tener. En esta vida no se puede tener todo, lamentablemente. Eso es así. En esta vida no se puede tener todo. Ahora mismo estamos en una situación, déjame darle la vuelta a las cartas porque es que no se quieren dar la vuelta, en una situación en la cual estamos poniendo muchas situaciones entre la espada y la pared, y cuanto más luchemos contra algo, vamos a conseguir el efecto contrario. Entonces, vamos a dejar de luchar para no tener ese efecto contrario que se está provocando a día de hoy, porque es lo que se está provocando. ¿Bien? Eso por un lado. Ahora bien, ¿qué espera de cara a futuro? Hay una amenaza de cara a futuro en esta historia y sale clarísimamente. Sois muy diferentes, muy distintos, pero también eso que os distingue hace que tengáis esa conexión. De una forma o de otra, dice, vosotros os miráis
al espejo y tenéis casi las mismas, si os miráis enfrente los dos, uno de una forma y otro de otra, tenéis casi las mismas actitudes, aunque seáis diferentes. Pero sois los dos tenéis ese carácter tan fuerte. Uno de una forma, otro de otra, dentro de esa distinción. ¿Bien? ¿Qué va a pasar aquí de cara a futuro? Todo depende de lo que ocurra con esta persona que se atraviesa en vuestro destino. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Puedes llegar a tener familia con esta persona, ¿eh? Te lo digo. Sale claramente. Puedes llegar a tener familia con esta persona. Pero también dicen, las personas que dejéis acercarse a vuestra vida serán delimitantes para ese futuro vuestro. No os podéis fiar de todo el mundo. O sea que yo quería aclarar si había terceras personas aquí. Y no es que haya una tercera persona a nivel sexual, cuernos, no. Hay un grupo de personas que impedirán la felicidad. Impedirán la felicidad. O un grupo de personas o dos personas que tienen algo que ver con vosotros, que son personas jóvenes, y que podían ser perfectamente dos hijos. Y que hasta donde se le permita, así pasará. Vamos a ver qué más. Dos hijos que pueden ser de otra relación, ¿eh? Ojo. Dos hijos que pueden ser que son seguro de otra relación. ¿Cómo será tu futuro con esta persona? Pues por un lado de renacimiento, por otro lado de desgano, por otro lado de dudas, luego de triunfo de nuevo, luego de obstáculos, y hasta llegar el momento en el cual quieras encontrar la paz, ya seas con él, con ella o sin ella. El caso es encontrar la paz. Ese momento llegará. La necesidad de encontrar la paz. Y por eso decían las cartas que realmente no es una persona que estará toda la vida a nuestro lado, porque todos estos cambios, tantos altibajos, que pasarán a lo largo de la relación, pues van a hacer que nos planteemos esta relación, que dudemos de muchas cosas y que, por supuesto, nos cansemos en un futuro. Nos cansemos. O sea, que en este caso podría ser perfectamente por decisión tuya que llegues a un agotamiento psicológico y digas, pues realmente no puedo más con esta historia. Vamos a ver qué más. Aunque tú convivas con esta persona, en esa plena convivencia, mira, esto es muy fácil, yo te lo voy a explicar. Tú sabes, cuando estás en plena ilusión lo quieres todo con esa persona, pero conforme te vas adentrando y conforme vas conociendo a la persona y conforme van sucediendo acontecimientos que unos te gustan más, otros te gustan mucho menos, se te van quitando esas ilusiones. Entonces un buen día esta persona dice, pues vamos a hacer algo más juntos, algo más importante, como un casamiento,
y dices, pues creo que no lo tengo claro. Y esta es la situación. Esta es la situación de pasar de quererlo todo con esta persona a ver cosas a lo largo del tiempo que no te gusten y decidas tú mismo o tú misma que no. Y sale clarísimo. Pero esto ya, como yo siempre digo, es cuestión de cada uno, de cómo lleve la relación. Esto es cuestión de cada uno. Cada uno sabe cómo lleva las relaciones y cómo es su vida, su comportamiento y demás. Bien, que esto puede pasar con los años. Ahora, si yo me ciño a decirte algo general con esta persona, te digo, es de las relaciones que es que no se pueden dar, de las que dices que es imposible que se dé por el agotamiento psicológico tan grande que he visto. Ya me contaréis, mis corazones, espero que hayas elegido bien. ¿Qué más? ¿Qué deciros? Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, y muy importante, que no olvidéis activar la campanita. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.